Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. En este canal hablamos sobre Japón, sobre la cultura, los espectáculos, los festivales, la vida diaria, la escuela. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar del método Kumon. Muchos de ustedes nos han preguntado o han querido saber más información sobre el método Kumon. La realidad es de que no habíamos tenido un acercamiento más directo, más fuerte, consciente al método Kumon. Y ahorita les digo por qué consciente. Con tantas veces que nos han preguntado, tanto interés que muestran y tanta popularidad que tiene el método Kumon, no solo en Japón, sino en el resto del mundo, creo que era novedoso de parte de nosotros ir a investigar. Y eso hemos hecho y hoy les tenemos mucha información muy interesante. Se llama así, método Kumon, porque la persona que lo ideó se apellidaba Kumon, Toru Kumon. Así es. Él era un maestro de matemáticas de secundaria y preparatoria en la escuela japonesa. Enseñaba cálculo, álgebra, ya saben, fracciones, etc. Y era una persona pues muy dedicada a la enseñanza a los niños. Esto fue en la posguerra. Él tenía mucho interés de ayudar a Japón. Él estaba convencido de que el futuro de Japón solamente podía mejorar si se trabajaba a través de la educación a los más jóvenes. Bueno, la historia de este método se dice que un día llegó su hijo, el hijo de Kumon Toru, con un examen que la calificación no era muy buena. Y su mamá, o sea, la esposa de Kumon, estaba pues alarmada, ¿no? De cómo va a tener esa calificación. Entonces, Toru Kumon, para su hijo Takeshi, en este caso, decidió darle las clases él privadas para pues complementar lo que veía en la escuela. Obviamente, muchas de estas clases que le trataba de dar a su hijo empezaban muy tarde porque el señor Kumon tenía que trabajar hasta muy tarde en la preparatoria, tenía que calificar exámenes, calificar tareas y todo. Y ya muy entrada la noche empezaba a trabajar con su hijo ya estaba bastante cansado, él no estaba logrando entender cuál era el verdadero problema, el niño Takeshi no lograba concentrarse muy bien, etc. Pues él, como buen maestro, como pedagogo, empezó a indagar un poco más, ¿no? Empezó a ver cuáles eran los problemas que tenía en el libro, etc. Empezó a comprarle a su hijo otros ya ejercicios, drills comerciales que existían y se los empezó a dejar de tarea, ya que él no podía estar ahí todo el tiempo, que por lo menos los hiciera en la tarde, ¿no? Pero empezó a ver que no le resultaba tampoco. Su hijo a veces no entendía los problemas que tenía que resolver. Perdía interés muy rápido también en los problemas. Muchas veces no acababa las tareas, etc. Entonces empezó a ver que estos métodos que le había comprado su hijo eran hechos por adultos para adultos, o sea, no estaba pensado en que lo iban a resolver los niños. O sea, eran tareas para niños, igual que los libros de la escuela eran para niños, pero cuando lo hicieron los adultos, estaban pensando cómo reacciona un adulto enfrente al problema, ¿no? Y el avance que tenía de ejercicio a ejercicio, la explicación cómo venía desenvuelta y de la explicación a las tareas que tenían que hacer, no tenía una correlación como lo percibiría un niño, ¿no? Así es, entonces empezó a estudiar esto, cómo poder simplificarlo, un poco pensando como niño, y resultó que era hacer el estudio por pequeños escalones, ¿no? Sí, pequeños pasos. Digamos, la mentalidad del adulto es, quizás no, me cuesta trabajo, tengo que repetir mucho, no veo los frutos ahora, pero si mantengo esto por mucho tiempo, por un año, lo que sea, al final veré los frutos, ¿no? Puedes entender un poco con la madurez que este esfuerzo eventualmente conllevará a éxitos, ¿no? Pero como niño necesitas un poquito más de aliento diario, de sentir que estás logrando una meta, de sentir que tu esfuerzo tiene frutos, porque también los niños perciben el tiempo muy distinto, ¿no? A los adultos un año nos parece que se va volando, pero al niño un año es una montaña de tragedias, ¿no? Digo, cuando estás estudiando, ¿no? De frustraciones muy grandes. Entonces Takeshi no lograba concentrarse y perdía interés y no lo hacía porque no lograba entender, la frustración lo dejaba atrás, ¿no? Así es, no veía ese pequeño logro que podía hacer, por ejemplo, en una pequeña operación. Toru Kumon se dio cuenta de que si hacía escalones pequeños, o sea, pequeñas operaciones matemáticas muy sencillas, que él estaba totalmente seguro que su hijo iba a poder hacer, su hijo no se iba a frustrar. Y uno diría, ¿pero para qué le pones algo que ya sabe hacer, ¿no? Pero él empezó por todo lo que el hijo podía hacer.
sumas sencillas, de un número a un número, y así, y fue gradualmente subiendo, sin que su hijo se pudiese dar cuenta de que la dificultad se iba incrementando. Entonces el hijo jamás se encontraba con una pared, jamás se encontraba con una operación que decía, ¿y esto cómo lo hago?, ¿no? O el esfuerzo de hacer una y luego el esfuerzo de hacer otra, y no existía ese impedimento, ¿no? Cada serie de ejercicios eran un logro para Takeshi, entonces se sentía bien, ¿no? Sentía que estaba aprendiendo, ¿no? Sentía que, sin saberlo, ¿no? Más que sentía que estaba aprendiendo, creo, sentía que era fácil. Así es, sí. Entonces, como niño, es fácil. No tienes por qué preocuparte, se convierte casi en un juego, ¿no? Y con más gusto, además de todo, buscas el siguiente. Es como cuando estás jugando un videojuego. Ya hice la primera etapa, está fácil, ver la segunda y así. Pero cuando un videojuego, desde la primera etapa o la segunda etapa, hay un salto de dificultad muy grande, el niño abandona el juego. Igual es con la educación, ¿no? Y se dio cuenta, en pocos meses, su hijo estaba realizando operaciones que ya no correspondían ni siquiera a su grado escolar, ¿no? Y empezó a idear un método aún mejorado, ¿no? Él se dio cuenta de que en los libros de su hijo había muchísima información que mal que bien era innecesaria, paja, sí, innecesaria, ¿no? Que era importante en el sentido escolar académico momentáneo, pero que para lograr el resultado no era fundamental, ¿no? Y la cantidad de tiempo, la concentración que requería todo este material no básico, no fundamental, era demasiado amplio y hacía que los niños perdieran interés en la materia, ¿no? Entonces él empezó a revisar los requerimientos que había para los exámenes de la universidad, imagínense, para niños de primaria, pensando en la universidad, y los escribió todos en una lista. Estas son las cosas que van a preguntarles, en pocas palabras. Y empezó a formular todo un plan de trabajo larguísimo, que no tenía un tiempo, sino tenía un grado que iba subiendo. No es de que lo pensaba hacer para 6 años, 20 años, 10 años o 5 meses, sino que tenía que ir escalonadamente creciendo, quitando toda la paja, digámoslo así, ¿no? Y creó esto, que sería su primer método Kumon, ¿no? Quiso probarlo también en otros niños, invitó a los amigos de su hijo y bueno, le hacían los ejercicios y los niños le pedían más, ¿no? Poco a poco fue viendo que estaba funcionando y también los niños mejoraban en la escuela. Entonces él junto con su esposa decidieron abrir un centro de educación. Digamos, no era una escuela, sino era un complemento a la escuela, por las tardes, 3 veces a la semana. Y empezaron a trabajar con muchos niños, como decía, también ellos se entusiasmaban muchísimo, pedían más tarea, etcétera. Y en poco tiempo, estamos hablando de 6 meses, los resultados de los niños en la escuela subieron mucho. Y no solamente en las matemáticas, sino en general, ¿no? Porque como que creaba un patrón de gusto, ¿no? Además de todo, habían algunos niños, no todos, pero algunos niños, el avance en las matemáticas era extraordinario, ¿no? Su hijo, incluso Takeshi, para sexto de primaria, empezó todo esto en segundo de primaria, para sexto de primaria, 4 años después, estaba resolviendo ejercicios de cálculo diferencial de preparatoria, ¿no? Y no porque el Toru le haya hecho hacerlos, sino porque el hijo seguía avanzando y seguía avanzando y seguía avanzando. Él mismo quería seguir resolviéndolos y los podía resolver. De hecho, están sus tareas en el museo, ¿no? Sí, su mente ya estaba matemáticamente madura como para, después de paso a paso, llegar a ese momento de poder realizar estos cálculos, ¿no? Y todo era gracias a que el escalón era siempre a la medida de su paso, ¿no? El escalón era alcanzable para él. Realmente como una escalera para un niño. Si los escalones son muy altos, el niño no puede subir y se frustra, ¿no? Entonces él pensó, la escalera debe ser del tamaño de los niños y no se va a frustrar. Y no solo no se frustraron, sino dio estos resultados que ni ellos mismos esperaban, ¿no? Que los niños buscaban seguir subiendo. No había ningún impedimento, siempre que pudieran seguir ellos disfrutando el conocimiento, ¿no? Así es, y resultó que este método era bueno también para el trabajo desde casa, un cierto complemento de lo que veían en la escuela, un reforzar, también llenar ciertos huecos que a veces en la escuela se quedan, y este repaso hace que se llenen, ¿no? Y se siga avanzando en el aprendizaje. Entonces era algo bueno que veían también, que los niños podían hacer estos métodos ellos solos,
sin tener que estar uno ahí revisando, verificando, ¿no? Eventualmente, los señores Kumon, el hijo creció, obviamente Takeshi y Toru, para los cuates, decidieron hacer una fundación, la Fundación Kumon, para pues ayudar a los niños a estudiar. Obviamente no era solamente su dinero, sino vieron muchas empresas todo que se reunieron, hicieron estos métodos, empezaron a llevar el método Kumon a diferentes países del mundo. Actualmente oficialmente están en 57 países alrededor del mundo y existen más de 10,000 ejercicios de Kumon, y no solamente de matemáticas. Ellos empezaron, obviamente él era matemático y ellos trabajaron en matemáticas, pero se fue uniendo gente a la fundación, se fueron uniendo muchos pedagogos y empezaron a desarrollar estos ejercicios siempre con la filosofía de Kumon, ¿no? Okay. Pequeños escalones. Y no solo de matemáticas, también sí. Hay de idioma o de lectura, de comprensión. Y como dices, siempre basándose en este pequeño detalle, ¿no? Entonces muchas veces uno cuando ve los métodos de Kumon sientes como que ¿qué es esto? Esto es un juego. O sea, ¿qué? Es una página para escribir una letra mientras sigo un gusanito, ¿no? Y la siguiente página es lo mismo y la siguiente ya no tiene el gusanito y uno diría, ¿pero esto para qué le sirve al niño? Pero a los niños les encantan y pueden ir página por página mejorando sin que ellos se den cuenta de que, o sea, es como le das la medicina escondida en la salchicha a un perro. Así le estás dando el conocimiento al niño escondido en algo que pueden disfrutar y hacer con toda facilidad, ¿no? Es como si les dices, haz una carrera de 10 kilómetros, ¿no? Y pues los niños no se van a cansar al kilómetro quizás, ¿no? En cambio que si les dices, camina 10 pasos todos los días, lo van a hacer sin ningún problema, sin ninguna queja, ¿no? Esto me recordó mucho cuando Ro era pequeño, por ejemplo, caminábamos por todos lados, ¿no? Y decía, ya vamos a llegar. Y decía, mira, cuando cuente hasta 60, en 60 vamos a llegar. Entonces empezamos a contar juntos por la calle. Ya llevaba yo 50, 51, 42, 43, 40. Y volvía a llegar yo a 50 y 31, 32. Y Ro ni en cuenta. O sea, él seguía contando conmigo del número que yo le decía. O sea, y nuestros 60 se convertían realmente en unos 3, 4 minutos, para ser más sinceros. Tampoco es que se la alargaba demasiado, porque no se daría cuenta. Pero ya no se quejaba en todo el camino y caminaba con más ánimo y podía llegar hasta el final ya sin ningún tipo de pesar, ¿no? Veía la meta muy cerca, entonces era más fácil para él pensar, solo tengo que ir hacia allá, caminar 10 pasos o lo que fuera, ¿no? En cambio, que si les dices, mira, tienes que estudiar todo esto, no pueden imaginarlo, están muy pequeños algunos, como para poder imaginar hasta dónde tienen que llegar, ¿no? Entonces, paso a paso, se dieron cuenta de que era lo que hacía que funcionara. Y yo sí recuerdo de otros métodos matemáticos, por ejemplo, con los que llegué a estudiar, así que era como que, bueno, miren, es este número más este número es igual a este número que si usan esta no sé qué matriz y lo expanden por esta forma, va a ser esto. Todo clarísimo. Y vas al problema, al primer ejercicio así y dice, y ahí te quedas. Si Júpiter da 5 vueltas a la... ¿Qué? Y dices, ¿cómo? ¿No? ¿De dónde pasé? ¿No? O sea, te dieron una escoba y la tapa de un basurero y te mandan a vencer dragones, ¿no? O sea... No tenían una correlación entre cómo te lo exponen a cómo te vas a enfrentar a los problemas. Entonces era una frustración enorme para los alumnos, ¿no? Yo tenía fortuna de entender bastante bien las matemáticas, pero veía a mis compañeros y dicen, es que no puedo entender por qué, cómo esta fórmula tan simple tengo que expander esto. Y literalmente era expander, era como si de esta formulita x más y sobre 2 y de repente tienes así... ¿Por qué hay otras letras, no? Kumon supo entender a los alumnos, en este caso a los niños, pero creo que cualquier persona que está aprendiendo, de que el proceso de aprender no debe ser doloroso, ¿no? Así es, porque también da paso a que el niño busque enseñarse por él solo. Y bueno, que les decíamos porque inconscientemente ya lo usábamos, es porque tenemos varios ejercicios, libros de ejercicios de drill y todo esto que han utilizado Royo y mí. Y pues eso, nos parecían a veces como que esto es bastante simple, ¿no? Y es un juego, bueno, mientras se diviertan y estén ahí tranquilitos aprendiendo está bien, ¿no? Sí. Y ahí veías a mí haciendo números y letras. ¿Se acuerdan de ese 5 que parecía que se iba cayendo? Más o menos de ese tipo, ¿no? Y lo disfrutaban mucho, ¿no?
Y pues sí, teníamos un acercamiento a Kumon en un modo que no nos habíamos dado cuenta. Hemos creado ahora un interés más grande en nosotros mismos de ver más a fondo, y pues les estaremos también compartiendo nuestras experiencias ya un poco más directas con el método Kumon. Así es. Y bueno, ¿conocían este método? ¿Han llevado ustedes mismos este método? Cuéntenos en los comentarios. Si les gustó este video, denle like, no olviden suscribirse al canal y picar la campanita para que les notifique cuando sacamos un nuevo video. Y si crees que a alguien le puede servir o divertir este video, por favor, compártelo. Y si te gustaría ayudarnos un poquito más, dar un paso más adelante, desde $3 al mes nos puedes apoyar en Patreon, donde podrás encontrar contenido inédito, spoilers, unos cuantos bloopers, fotografías nuestras y por supuesto chatear con nosotros. O también puede ser a través de YouTube Memberships, donde desde menos de $1 al mes formarías parte de nuestros miembros en YouTube y también tendrías acceso a cierto material inédito en nuestra comunidad. Bye bye, mata mitene, jikaimo o tanoshimi ni.